Si buscas consejos de vida perfecta, aquí no te es. Cero filtro, cero drama, cero cobardía. El podcast que encara lo que todos piensan, pero nadie dice. Soy Lulú, tu guía oficial en este caos llamado adultez. Soy tu amiga experta en sobrevivir a una vida que vino sin manual. ¿Qué pasa si todavía no estoy lista para perdonar? Pero aún así quiero continuar mi vida en paz. Sanar no siempre es perdonar. A veces es simplemente dejar de negociar con los recuerdos que ya no tienen derecho a opinar en mi vida. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos enseñaron que perdonar era igual que sanar, que perdonar era sinónimo de ser libre. Pero en la vida real no es así. A veces el primer paso para sanar no necesariamente es perdonar. A veces el primer paso para sanar una herida es dejar de sangrar. El perdón viene, y si viene, que sea real. Pero al final, si no perdonas, no pasa nada. A veces el perdón o la sanación llegan sin aplausos, sin drama, llegan simplemente con un hasta aquí. ¿Has escuchado esa historia de aquel papá que se fue y nunca más volvió? Ok, te tengo dos cuentos porque dos son mejor que uno. Entonces, te tengo dos cuentos. Lo rudo de estos cuentos es que los papás sí volvieron. Fueron a comprar canilla y sí volvieron. Uno llegó 20 años después con metástasis y el otro llegó casi 30 años después con un niño que ya no lo conocía. Empecemos con la historia de Jota. Jota nació con su mamá y su papá en matrimonio normal, compraron sus apartamentos, están relativamente felices, pero el papá era mujeriego y tomador, como la historia de muchos en casa. Este señor, a los 3 años más o menos que tenía Jota, se fue y lo dejó con su mamá. El tema es que su mamá tiene una condición de salud mental desde que nació. Entonces, para criar a ese niño ella sola le costó muchísimo. Empezó a sufrir de depresión, empezó a sufrir de ansiedad y básicamente Jota se estuvo criando solo por mucho tiempo. Él tenía que, inclusive cuando medicaban a su mamá, muchas veces Jota tuvo que entrar a la habitación estando un niño de primaria, te estoy hablando de un niño de 8 años. Tuvo que muchas veces entrar a la habitación a ver si su mamá respiraba. Cuando él me estaba contando la historia, a mí me pareció impactante que un niño de 8 años tuviera que entrar después que lo traía su transporte del colegio, llegaba y en vez de encontrar a su mamá con el almuerzo listo, encontraba a su mamá prácticamente desmayada. Y tenía que literalmente ponerle las manos, ¿sabes? Darle para ver si estaba respirando. Esa fue la infancia de Jota. Entre otras cosas. Obviamente él creció comparándose porque iba a las casas de otros niños, iba a cumpleaños, iba a pijamadas y comparaba sus familias con su familia. Era un niño y veía muchas diferencias, tenía muchas inquietudes de por qué su familia era así, algunos resentimientos fue creando en el camino en contra de su mamá, porque siendo un niño no entendía que su mamá tenía una condición. Llegó a los 16 años más o menos, tuvo que tomar las riendas de él y de su mamá. Ya su mamá no estaba en condiciones de poderse atender ella sola, de poderse manejar ella sola. Entonces ella cobraba el dinero que le daban de su trabajo, porque aunque estaba fuera, estaba como de reposo, igualito en el trabajo le seguían pagando. Tenían consideraciones con ella especiales de verdad. Pero
El niño tenía que administrar el dinero a los 16 años para mercado, pagar su colegio, compras, unos zapatos, las cosas básicas de un niño. Él no las vivió, tenía familia, sí, tenía unas tías, tenía unos primos que eran muy adultos. Entonces realmente nadie le metió la mano como tal en ese crecimiento. Él no tuvo un ejemplo a seguir, él no tuvo nada. Él tenía lo que él tenía, que era una mamá con una condición de salud mental a la que tenía que cuidar, que no tenía la madurez para cuidarla, y eso le trajo muchos problemas a él y muchos resentimientos, porque al final hasta adulto él no entendió por qué él tuvo que vivir así, a diferencia de sus compañeros. Se graduó con todo y eso, el chamo se graduó de bachiller, empezó a trabajar, estaba cercano a la pandemia. Y cuando nos absorbió a todos la pandemia, ya su mamá tenía más de un año sin salir de casa. Se absorbió tanto en su ansiedad y en su depresión que ella dejó de salir. Pero él no se dio cuenta que no era normal. Él estaba en su vida de resolver, del mercado, de la comida, de los medicamentos de mi mamá, y nunca se dio cuenta que su mamá no se percató de que su mamá ya tenía más de un año y medio sin salir de la casa. Empezó a tener pánico, obviamente, la señora, porque no salía. Un día recibió una llamada, su mamá estaba en casa de una vecina, estaba en muy malas condiciones. Su mamá fingió que tenía una ACV para llamar la atención. Y ahí empezó el declive de salud de su mamá. A todas estas, en todo ese proceso en el que inclusive hubo que recluirla a ella en una casa de reposo, porque el niño ya tenía 18 años, y digo 18 años porque seguía siendo un niño, hubo que meter a su mamá en una casa de reposo para que la cuidaran, porque él, aunque trabajaba muchísimo, ¿quién estaba pendiente de ella? En ese proceso apareció su papá, pero no para ayudarlo, ni para rescatarlo, ni para tenderle una mano. Apareció inicialmente porque necesitaba un favor. Una persona que no conoces, que no has visto en 10 años, 11 años de tu vida, más, aparece a pedirte un favor. Pero es que yo soy tu papá. El niño, con todo su odio y con todo su rencor, se lo tragó en ese momento y recibió a su papá. Le hizo el favor que le pidió. No, voy a pasar unos días en Caracas porque tengo que hacer unas diligencias. Como que si fuera un pana, como que él nunca se fue. Llegó a la casa del niño. Ya el niño estaba solo en ese momento en la casa, pero su mamá estaba en la casa de reposo. Nunca preguntó por su mamá, nunca preguntó por los medicamentos o si necesitabas ayuda o si nada. Y el chamo estaba en shock. Pero después que el señor se fue, se dio cuenta que quién es este tipo que está entrando a mi vida y no tiene razón de ser. O sea, todo ese rencor y ese resentimiento se avivó en su corazón de una manera impresionante. Ya no sabía qué hacer con eso. Bueno, vamos a retroceder un momento. En ese proceso que ella estaba en la casa de salud mental, la mamá se agravó de tal manera, y en la casa de reposo lo que hacían era aumentarle las dosis de medicamentos, Un día J recibió una llamada que su mamá estaba descompensada. Cuando llegó a la casa de reposo no era la persona que había dejado, porque al principio no dejaban recibir visitas en el periodo de pandemia por tener cuidado con los pacientes. Entonces él pasó casi un año sin ver físicamente a su mamá. Él iba, le llevaba merienda, le llevaba comida, le llevaba mercado, le llevaba cosas, todo lo que le pedían, las medicinas. Cuando él recibió a su mamá, porque tenía que llevarla a una emergencia para que la estabilizaran, porque aparentemente estaba descompensada por una gripe, le entregaron prácticamente un cadáver. Una mujer que pesaba unos 80 kilos cuando llegó, la entregaron pesando 45 kilos fácil. Fue una impresión, pero este muchacho J tiene una capacidad de continuar sobre la marcha y de improvisar y de resolver, porque así se crió. En este punto a J le tocó resolver como pudo. Él solito con su mamá, salir corriendo al hospital, comprar los medicamentos. La situación del país en ese momento estaba fuerte. Le dijeron que su mamá estaba en una condición de COVID muy avanzada, cosa que
fue sorprendente porque si no dejaban acceso a la zona de reposo, porque era una zona de reposo precisamente por el COVID, ¿cómo se contagió? ¿De quién se contagió? ¿Por qué no llamaron cuando empezó a tener los primeros síntomas? Fueron 2 semanas terribles para Jota, corriendo de hospital en hospital, de farmacia, de medicinas, laboratorios. Él nunca la pudo ver, nunca se pudo despedir de su mamá. En una madrugada llegó la llamada que nadie quiere. La mamá de Jota había fallecido en la madrugada. Fue bastante rudo para él y para todos. Pero Jota siguió adelante. O sea, el tipo era un roble. O sea, de verdad que la vida y las situaciones que había tenido que afrontar en su vida lo hicieron un roble, y es un niño. O sea, sigue siendo un niño. Ya en ese momento tenía 20 para 21. Sin familia, sin mamá. A todas estas, su papá volvió a aparecer tiempo después de la muerte de su mamá. El señor ya sabía que la señora había fallecido, pero nunca hizo nada, nunca lo llamó, nunca ni siquiera le dio el pésame. Volvió a llamar para pedirle un favor. Necesitaba quedarse en el apartamento que le había dejado él a su mamá como herencia, lo único que Jota tenía, para hacer unas diligencias en Caracas, otras diligencias en Caracas. Ahí es cuando Jota realmente explota todos los sentimientos que tenía acumulados desde que él se fue cuando tenía 3 años. Ahora te voy a contar la historia de K. Básicamente es lo mismo. Papá mujeriego, papá echador de varilla. Un día se fue a comprar cigarros y no volvió. Tenía 8 años en ese momento. K tenía su mamá y tenía 2 hermanos. Él sí se crió en una familia normal. Su mamá consiguió a un buen hombre, su padrastro, quien lo crió, los terminó de criar a todos. Se desarrolló como un chamo relativamente normal. Sí tenía ese rencor y ese resentimiento en su corazón de que por qué se fue su papá y nunca más volvió, pero no se sintió en ese momento tan afectado. No se dio cuenta porque, bueno, al final sí tenía una figura paterna, tenía a su papá, que era el padrastro, que gracias a Dios le tocó bastante bueno, tiene buenos recuerdos de él. El tema fue que hubo unas cuantas desgracias en su familia. Su hermana del medio falleció y eso afectó muchísimo a su mamá. Y después de eso no volvió a ser la misma. No volvió a haber esa energía de familia en el hogar. Las fiestas navideñas, cumpleaños, perdieron como cierto sentido y cierto sabor. Entonces él se crió más de la calle, más con los amigos, más me quedo hoy aquí, me quedo mañana allá. Bueno, me gradué del bachillerato porque mi mamá me obligó, me gradué de la universidad porque mi mamá me obligó, pero el tema fue que ya cuando él tenía 20 y tantos años, su mamá decidió irse del país a buscar un futuro mejor. Su mamá, estando fuera del país, falleció y él no pudo ir a verla. Su hermano mayor se peleó porque no estaba de acuerdo con las decisiones que había tomado su mamá y no se volvieron a hablar más nunca, no se volvieron a ver más nunca. En el momento que su mamá fallece, él se queda solo en el mundo. No tiene más familia. En realidad, él no tiene más familia aquí en Venezuela porque su mamá era de otro país y toda su familia estaba afuera y él no la conocía. Se quedó aquí en Venezuela solo. Tuvo un proceso bien duro internamente. En algún momento, su papá lo llamó cuando tenía unos 33 años. Aproximadamente su papá lo llama y le dice: hola, soy tu papá. Mira, yo no tengo nada que hablar contigo, le dice K. No, mira, lo que pasa es que yo me fui, no fue porque yo quería, fue culpa de tu mamá. En ese momento K se ofusca porque la única figura que encontraba él segura era su mamá. O sea, te estás metiendo con lo más sagrado que yo tengo en la vida. Y por supuesto se puso súper reactivo y le dijo: mira, con mi mamá tú no te metas. A mi mamá no la nombres porque la única figura que yo tengo en mi vida segura es mi mamá. Yo no tengo nada que hablar contigo. El señor intentó hablar con él, o sea, le dijo: vamos a vernos. Él no quiso. O sea, su rencor y su rabia no le permitieron conversar con él en ese momento. Fue creo que la única conversación que tuvieron después de adultos, esa llamada. Sin embargo, el señor le dejó un número de teléfono y le dijo: si quieres en algún momento hablar conmigo, este es mi número. Él lo guardó, pero no le prestó atención. En el momento que murió su mamá, él estaba muy mal,
Pasaron un par de años y él se acordó de ese número de teléfono que tenía guardadito allí. El papelito del pedazo y la esquinita de la revista donde él había anotado el número de teléfono todavía estaba por ahí en un bolso guardado. Y él decide llamar a su papá. K se armó de valor y decidió tomar ese número de teléfono y llamar a su papá. Resulta que cuando el chamo llama, le contesta un señor de una finca en cualquier parte de Venezuela y le dice: ¿quién eres tú? Porque estás preguntando por este señor. Es que yo soy su hijo. En ese momento el señor hace un silencio bastante incómodo y le dice: mira, él murió hace 2 años. ¿A quién va a recurrir K? Ya su papá falleció. ¿A quién va a perdonar? ¿A quién le va a destilar toda esa rabia, todo ese odio que guardó durante todos esos años, todas esas preguntas que él tenía durante todos esos años de abandono? Ahora volvemos a J. Su mamá fallece, él se queda solo, su papá viene otra vez a pedirle el favor de quedarse en casa. J, molesto, lo echa y le dice: tú a mí no me criaste, tú a mí no me ayudaste, tú no estuviste conmigo, por ende, yo no tengo por qué ayudarte. Vete de mi casa, no vuelvas más. Y tenía razón en cierto punto, porque si te pones a pensar, él pasó toda la situación con su mamá y esa señora estaba en el mismo país y fue incapaz de siquiera llamarlo para darle un apoyo emocional. Entonces, él lo echó. Pasaron 2 años y el papá de J vuelve a llamarlo y le dice: hijo, yo necesito verte. Y él le dice que no. Pero lo llama una hermana de este señor y le explica: mira, tú tienes que hablar con tu papá, tienes que hablar con tu papá porque él tiene metástasis y está en una condición de salud y necesita de ti. Necesitamos comprar medicamentos, y tú eres su hijo. Se podrán imaginar todo lo que pasaba por la cabeza de J, todo lo que él pasó y nadie lo ayudó. Y entonces ahora que lo llamen y le exijan además que él tiene que responder por su papá, un señor que jamás respondió por él. Tuvo unos días bien complicados en los que él decía: o sea, no tengo por qué, no lo siento, no siento ese amor para yo responder por él. Sí, está bien, es mi papá, lo entiendo, puedo mandarle algo de plata, pero que resuelvan ellos porque yo no tengo responsabilidad allí, yo no tengo ni siquiera ningún sentimiento afectivo por ese señor, para mí es un desconocido. Y originalmente o al principio empezó a mandar algo de dinero. No lo que más tenía, sino lo que le sobraba, porque lo estaba haciendo con rencor, no con amor, sino como una responsabilidad que él tenía que cumplir. Hablamos, porque obviamente yo conozco a J, hablamos y le cuento la historia de K. Y le digo: J, si no lo haces ahora, vas a quedar con un remordimiento de conciencia toda tu vida porque no viste a tu papá, no lo perdonaste, no lo aceptaste, o por lo menos no le diste a él la paz y a ti en tu conciencia. Lo correcto, porque además es que la Biblia dice, y es que el primer mandamiento con promesa que dice la Biblia es: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Y se lo expliqué y le dije, o sea, no dice, en la Biblia no dice si tu papá es bueno, si tu papá es malo, si tu mamá cuidó de ti o si tu mamá te abandona. O sea, no hay un y sí. Es: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. J lo pensó por unos días y dijo: voy a ir para que no me quede ese rencor en mi corazón de que no fui. Se lanzó su viaje, fue a ver a su papá. Resulta que en ese viaje se enteró que tenía como 10 hermanos regados por toda Venezuela y él nunca los había conocido. Un señor que cuando lo vio estaba postrado en cama en unas condiciones de salud deplorables. De verdad, el señor se lo había consumido la metástasis de una manera impresionante. Lo que sintió en ese momento fue lástima, más que amor, pero fue y estuvo. Y le dijo a su papá lo que su papá necesitaba escuchar. Papá, te perdono, estamos bien, no pasa nada. Cuando pueda,
voy a volver a venir a verte, pero tranquilo. Se regresó a Caracas y como cosas que pasan en la vida, porque siempre pasan cosas un poco insólitas en la vida, a los 3 días de que Jota había regresado a Caracas, el papá falleció. Básicamente fue el perdón y la despedida de Jota y su papá, que se habían visto como 5 veces en la vida en realidad, que él recuerda. Esto nos lleva a que Jota se quedó, en realidad Jota no perdonó, pero Jota decidió soltar todo ese peso que llevaba encima y prevaleció por encima sus ganas de vivir en paz, que el rencor y el odio que le tenía no se lo guardó. No lo ha perdonado hasta el sol de hoy, ese señor ya murió. Él todavía no siente ese amor. Cada vez que recuerda cosas de su papá, las recuerda con cierto reconcomio en el corazón. Pero decidió soltarlo para poder continuar su vida en paz. A diferencia de K, que se quedó con todos esos sentimientos atrapados en su corazón y hoy en día siguen siendo un lastre para él. Porque no perdonó, pero tampoco decidió soltar. Entonces se quedó allí. Ahora el trabajo de K es más complicado porque tiene que perdonar a su papá, soltar todos esos sentimientos y además perdonarse a él por no haber perdonado a su papá. Por no haber puesto de lado esos sentimientos negativos que él tenía, ese rencor que él guardó durante tanto tiempo y aceptarle siquiera tomarse un café y conversar, ver su parte de la historia. Independientemente que él quisiera más a su mamá o que él se haya criado con su mamá, porque evidentemente el vínculo era mucho mayor. Ahora tiene doble trabajo, perdonar a su papá y perdonarse a él. Yo creo que a veces no estamos listos para perdonar, pero eso no implica que no podamos soltar esas emociones negativas para poder continuar nuestro proceso de sanación. Porque en algún momento, como yo le dije a Jota, en algún momento tú vas a recordar sin dolor, vas a recordar sin rabia, vas a recordar sin rencor, pero tienes tu conciencia limpia de que hiciste lo que tenías que hacer, hiciste lo correcto. Fuiste, lo viste, le diste la palabra final y él se fue en paz. Entonces, allí volvemos a la pregunta, ¿es válido soltar sin perdonar? Yo creo que es lo más sano. Si yo no puedo perdonar, lo correcto para mí sería soltar y seguir adelante. Y eso lo podemos aplicar a cualquier área de nuestras vidas, bien sea relaciones de pareja, relaciones familiares, laborales, que me hizo daño, que me quitó, que me esto, que me lo otro, que no sé qué. O sea, no nos podemos quedar aferrados a ese dolor para siempre. No nos podemos quedar o esperando a que esa persona venga y nos pida perdón, esperando que... Y mientras tanto mantenemos esa yuca clavada en el corazón. Suéltalo, que el perdón llega solo. Eso no es algo que, como en redes sociales, que te obligan. O sea, tienes que perdonar. Perdonar es para ti. Perdonar es sanar. Esa positividad tóxica que hay en redes sociales ahorita tiene que ser feliz, a juro. Y si no lo haces, entonces te hace sentir culpable porque empieza a ver toda esa cantidad de videos y esa cantidad de información que hay en las redes sociales. Y básicamente lo que hacen es presionarte para que finjas una felicidad, para que finjas un perdón, para que finjas un proceso de sanación. Pero es que el proceso de sanación no tiene tiempo. En teoría, una herida física tarda 21 días en sanar, pero no todas las heridas tardan 21 días en sanar. Esa es la teoría. Hay heridas que por problemas de circulación u otros pueden pasar años en sanar. Y es válido, no pasa nada. Si no perdonaste hoy, no pasa nada. Pero continúas tu proceso de sanación soltando. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te afecta? ¿No poder perdonar o no poder soltar lo que te hizo daño porque aún sigues sentado esperando una disculpa? Quiero leer tus comentarios. Si tienes alguna historia que contar, puedes enviarlo a nuestro correo cerocobardiapodcast@gmail.com. También puedes seguirnos por Instagram, Cero Cobardía. Quiero escuchar tus historias.
queremos aprender de las historias de otros. Estas son historias reales. Por favor, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, por favor, tililín. Quiero que comentes, quiero ver tus comentarios, quiero ver qué piensas de la historia, quiero ver si tienes una historia, por favor, mándala. Y esto fue Cero Cobardía. Verdades incómodas, sin drama.